La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios, Dios y la salud. Yo hice un estudio ya en la primera parte, ahorita estoy haciendo una segunda parte que tiene que ver con Dios nos muestra su reino espiritual en la creación material, la que podemos ver. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de las personas que decidieron no creer en Dios, aunque prefirieron no creer en el Señor y por lo tanto pues andan en la idolatría. Aquí vamos a hablar de salud, de la salud material, física, fisiología, en la biología del cuerpo humano, para explicar un poquito lo que está pasando. Vamos a Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahorita hay una situación, independientemente de lo que sea, en relación al coronavirus. Ahorita es mayo 13 del 2020. Hay una situación mundial ahorita. Mucha gente ha sido afectada, sobre todo con sus trabajos. Las personas más afectadas son las personas más pobres. Entonces, mucha gente no tiene para comer. Entonces, ahorita hay una enfermedad que la han usado para infundir miedo. La enfermedad es real, ¿ok? Pero esta enfermedad ya existía antes de la pandemia, ¿ok? Y la enfermedad se llama trombosis pulmonar o tromboembolismo. ¿Qué es eso? En la sangre se forman coágulos, específicamente cuando se corta uno, cuando hay se puede decir, la sangre misma nos ayuda para sanar las heridas, aún dentro del cuerpo donde no podemos ver. En el caso de la embolia pulmonar o de la embolismo pulmonar o la trombosis pulmonar, la sangre crea coágulos en los capilares. Fíjense bien, aquí les voy a poner algo que estaba yo mirando en el internet. En el sistema circulatorio están las arterias, las venas y los capilares. Las arterias transportan sangre desde el corazón hacia los órganos. Todos los órganos necesitan sangre. El corazón es la bomba, es el que lo bombea. En la sangre viene sobre todo el oxígeno, vienen los nutrientes, pero también están las plaquetas, que son las que nos ayudan a sanar donde hay aperturas, donde hay cortadas, donde hay por donde está escapando la sangre. Entonces, las arterias llevan la sangre del corazón a los órganos. Las venas las llevan de regreso al corazón, desde los órganos al corazón.
Y las arterias son más grandes, las venas son más pequeñas y luego están los capilares. Los capilares son muy pequeños, los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. ¿Qué está pasando con esta enfermedad? Esta enfermedad, por alguna razón, el sistema inmunológico, se puede decir, hay una mala información. ¿Ok? Hay una mala información, entonces las plaquetas se están haciendo coágulos donde no deben. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Yo ya les había mencionado en el primer estudio que es por falta, se puede decir, por falta de un detergente, por ponerlo así. Por ejemplo, si tú pones agua y aceite, el aceite va a tender a flotar. Eso representa, se puede decir, el colesterol en la sangre. ¿Ok? El Señor me reveló esto. Yo le pregunté al Señor en relación a lo que estaba pasando al coronavirus. Y no me dijo específicamente del coronavirus, simplemente me dijo que el problema estaba por malnutrición y por las plaquetas. ¿Ok? Entonces yo ya hice ese estudio en el primero. Esta mañana yo le pregunté al Señor, ¿puede ser un poquito más específico para, para compartirlo yo con la iglesia? Y me dio una sentence, una oración, me la dio en inglés, que se puede decir, es más apropiado para mí entenderlo en inglés en esta parte. Me lo dio como clogging, no, perdón, oil skipping, o skipping oil. Entonces, yo usualmente no uso esa oración para hacer un cambio de aceite a un carro. Yo simplemente digo, no cámbiale al aceite a tu carro, no lo dejes que pase mucho tiempo. Pero en inglés hay una oración donde dice para reflejar se los voy a decir. Está en inglés, yo lo puse en español. Primero se los voy a decir en inglés. Skipping an oil change can lead to oil slush. Okay. Omitir un cambio de aceite puede conducir a lodos de aceite. En inglés se oye mejor, ahora entiendo por qué el Señor me lo dio mejor en inglés. Esto hace que los pequeños conductos de aceite se obstruyan y las piezas del motor fallen. ¿Qué causa el lodo del petróleo o del aceite? Es un factor de tiempo y kilometraje. Hay puntos calientes en todos los motores que provocan la quema de aceite y producen lodo. Además, el agua de la condensación normal puede acumularse en el aceite. Esta agua también crea lodo. Las condiciones de manejo severas conducen a una formación más rápida de lodo. Ok, estuve meditando en relación a la palabra de Dios. Sabemos que el aceite es una representación del Espíritu Santo. Aquí me voy a enfocar en relación a la salud, que también tiene que ver con lo espiritual. Básicamente yo les decía que comieran cosas amargas, porque eso ayuda a que el colesterol de alguna forma no se amontone y eventualmente reviente una vena. Porque el ácido en sí que tenemos provoca que el colesterol se vaya acumulando en las venas. El trabajo en sí es para que la vena o la arteria no se reviente. Pero llega un punto también en donde el colesterol llega a tapar esa vena. Entonces, si no pasa la sangre por ahí, pues hay problemas. Ahora, entonces,
Una cosa es que el colesterol bloquee una arteria y otra cosa es que, que las plaquetas en la sangre bloqueen la absorción del oxígeno en los capilares. ¿Ok? Entonces, yo se los voy a poner así. Es bien simple. Necesitan dejar de comer a las personas obesas. En el Antiguo Testamento está todo escrito. Parte de la ley era hacer fasting. Y ahorita se me olvidó lo que en español. Fasting. Ayuno. Bendito Dios. Necesitamos ayunar. En el Antiguo Testamento, en la ley, el ayuno era parte de la ley. Entonces, en el ayuno, ¿qué pasa? Que, déjenme darles este ejemplo. Yo un día compartí aquí en Facebook a las personas diabéticas que tienen diabetes, ¿ok? Un científico aquí en la Universidad de California, en Irvine, descubrió que la razón de la diabetes es causada por la grasa en el líquido. Y él dijo, comprobado científicamente, la diabetes tiene cura. Tiene cura. No revertirla, no necesariamente. Hay enfermedades que las puedes como tranquilizar, o sea, no es cura. En este caso, este científico demostró científicamente con el método científico que la diabetes se puede revertir. Y descubrió que la razón principal de la diabetes es por la acumulación de la grasa en el hígado. O sea, el hígado, vamos a decir que el hígado obviamente necesita energía para funcionar. Esa energía está en la grasa, ¿ok? Pero si un hígado siempre está graso por años y años y por décadas, o sea, nunca se limpió porque nunca se le hizo un cambio de aceite, metafóricamente en los carros, que es metafórico en relación a la oración. Ahorita me voy a lo espiritual, porque siempre termino con lo espiritual. La naturaleza habla del reino espiritual de Dios. En lo material podemos mirar cómo es lo espiritual. Ahora, en lo espiritual, conociendo las cosas espirituales, también podemos provocar el cambio en lo material. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, en la 10ª plaga en Egipto, que les mandó el Señor a los egipcios para que dejaran salir al pueblo de Israel se puede decir, de la esclavitud. La 10ª plaga era que las personas tenían que comer la Pascua. Ahí comenzó la Pascua. Entonces, cuando las personas que no comieron la Pascua y pusieron la sangre en el dintel de las puertas, los primogénitos de toda familia murieron. ¿Ok? Eso también es una alegoría para que el que no tiene la sangre del Cordero, o sea, el Evangelio, muere. ¿Y qué es morir? La muerte comienza desde el sufrimiento. Eso es morir. Cuando una persona anda en el pecado, está muerto en el pecado. Todos anduvimos muertos en el pecado, todos sin excepción. ¿Ok? Pero ya una vez que tenemos la sangre, cuando viene el ángel, el exterminador, a nosotros ya no nos toca.
Que eso fue lo que pasó en la Pascua, cuando comenzaron a comer la cena pascual. Entonces, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene vida, y vida en abundancia. No muere, no está muerto. Por ejemplo, venimos del mundo, conocemos la palabra de Dios. Eso está bien explicado en la parábola del sembrador. Pero para poder llegar al verdadero conocimiento de Dios hay un periodo de tiempo. Entonces es a través, no es que tú escuches la palabra de Dios y ya te convertiste y ya nunca vas a ser esclavo del pecado, no. Uno empieza a escuchar la palabra de Dios, pero es necesario pasar tribulaciones, así como la pasó Pedro, por decir. Pedro era pecador, obviamente. Le dice a Cristo, Señor, apártate de mí porque soy un gran pecador. Entonces él creyó que él era el Mesías. Bienaventurado tú, Pedro, que reconoces que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, porque te lo enseñó mi Padre. Pero Pedro lo negó. Pedro pasó esa tribulación. ¿Cuál fue una de sus tribulaciones? Que lo negó a Cristo 3 veces. Pero Cristo le dijo, mira, yo he orado por ti. Satanás pidió zarandearte. Te va a zarandear, Satanás. Pero no temas. Yo he pedido por ti para que no pierdas tu fe. Entonces, eso así es, hermanos. Nosotros venimos caminando con el Señor, nos desviamos, negamos a Cristo, pasamos las tribulaciones que tenemos que pasar, las menciona Pedro, primera de Pedro 4. Entonces una vez llegamos al conocimiento de Dios, pero ya una vez que llegamos al conocimiento de Dios, no podemos regresar otra vez. Cristo dijo, no volteen la mirada para atrás. Eso está también, por ejemplo, a Allah, le dijeron los ángeles, no regreses la mirada, no veas. Su esposa no obedeció y se convirtió en una estatua de sal. Eso, la sal habla del amor de Dios. Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, por ejemplo, Dios nos come a nosotros, pero necesita la sal para que tenga sabor. ¿Y cuál es la sal? ¿Cuál es el sabor? El amor. Todo es metafórico, el amor. Entonces, la esposa de Lot desobedeció. La sal se convirtió en sal porque ella, que andaba con Lot, fíjense bien, Lot fue salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra precisamente por amor a Abraham, primeramente, y porque era su sobrino y su sobrino andaba con él. Entonces, todo lo que es la familia de Abraham, la familia de Lot, eran salvos. Los yernos no quisieron seguirlo, se quedaron. Entonces, por ser de la familia de Dios, estamos salados, somos salados. Esa es la metáfora. La sal da sabor. Entonces, cuando Dios come, cuando nosotros hacemos una obra que nos encomendó el Señor, el Señor está comiendo con sabor, con buen sabor, porque el Señor uno no puede comer comida sin sal, porque no sabe a nada. Entonces necesita el sabor, y la sal es la que le da el sabor. Entonces, la alegoría ahí cabe. Vamos a regresar al ayuno. Las personas obesas, y de hecho, por ejemplo, yo soy obeso, porque una persona, digamos, que tiene más de 30 libras de más, es obesa. Entonces, debemos de ayunar. Debemos de hacerle un cambio de aceite a nuestro cuerpo material. ¿Para qué? Para que trabaje mejor el cuerpo, y necesitamos comer correctamente, ¿verdad? Eso casi todo el mundo lo sabe. Debemos de comer una variedad de, sobre todo, frutas y verduras, sobre todo las verduras, que es lo que la gente
menos come o comemos, yo estoy incluido. ¿Ok? Lo más importante no es esto. Lo más importante es lo espiritual. Es importante porque habla del amor de Dios, habla del reino de Dios. Entonces, a todas esas personas que le tienen miedo al coronavirus, no teman, no teman, ¿ok? De hecho, si tienen más de 10, 15 libras de más o 30 de más, pues es bueno ayunar, pero acuérdense, el ayuno físico es para estar bien físicamente, aunque eso no es lo más importante es el ayuno espiritual. El ayuno espiritual es estarse alimentando de la palabra de Dios y teniendo siempre la mirada en Cristo. Si tú pudieras escaparte por ahí 7 días, 15 días y solamente estar estudiando la palabra de Dios y solamente buscar el rostro de Cristo, te va a beneficiar grandemente. Entonces la oración es para todos los días. Entonces nosotros necesitamos un cambio de aceite regularmente. No podemos andar caminando ahí con el mismo aceite, porque nos vamos a enfermar. Entonces, en lo material, en lo físico, nos enfermamos si no hacemos un cambio de aceite y si no nos alimentamos bien. En lo espiritual, si descuidamos la palabra de Dios y la oración, hay problemas. Ahora, ¿quiénes son los capilares en la iglesia? Son las personas débiles en la fe. Una persona débil en la fe pudiera regresar al mundo más rápido, no más rápido, pudiera regresar al mundo precisamente porque su fe no está bien fundada. Pablo lo menciona a los débiles en la fe, por ejemplo. Hay personas que dicen, no comas carne de puerco porque no, o sea, piensa que la persona se va a condenar por comer carne de puerco. Esa es una persona débil en la fe. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. No es más grande lo carnal que lo espiritual. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos carnalmente, ya Cristo pagó por nuestros pecados. Pero también Pablo dice, ¿eso quiere decir que podemos pecar? Dice Pablo, no, claro que no. Entonces, el hecho de que nosotros ya tenemos libertad, somos libres, no quiere decir también que nos vamos a poner a comer y pesar 500 libras. No, eso no es bueno para el cuerpo. ¿Por qué? Porque pues imagínate llevar cargado ahí, si debes de pesar, por ejemplo, 180 libras, si le pones 100 libras de más, pues imagínate y estarlas cargando siempre, cuesta, el corazón eventualmente lo resiente y por eso se sube la presión. Todo eso habla del reino de Dios, ¿ok? Fíjense bien, ayunen, pero acuérdense, el ayuno es sobre todo para el cuerpo, ¿ok? Es para la salud física, ¿ok? Ahora, no descuiden lo espiritual, es más importante lo espiritual que lo físico, ¿ok? En la carta, yo tengo un estudio aquí, busquen aquí, hice un estudio en relación al ayuno. Pablo dice que no use el ayuno para ganarse el favor de Dios. No. El ayuno, sí hay que buscar el ayuno, pero el ayuno espiritual. El ayuno espiritual. Entonces, tiempo exclusivo para Dios, sin ninguna distracción, así como lo hizo Jesús. Fíjense bien lo que le contestó Jesús al demonio, a Satanás. Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8. Vamos a leer esa escritura. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. Esto es la ley.
los 10 mandamientos, 613 mandamientos. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. En la ley de Cristo es honrar a nuestro Padre, ¿ok? Honrar a Cristo, descansar en Cristo y amar a nuestro prójimo. El Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Yo les decía, fíjense qué bueno es el Señor. El Señor dice en los Salmos que el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. Entonces yo a veces le pregunto al Señor cosas así como ahora, ¿verdad? Señor, ¿puede ser un poquito más específico en relación a esto de la enfermedad, del trombosis? Y me lo puso así. Entonces yo lo comparto con ustedes para que lo sepan, pero acuérdense, el que trata de salvar su vida la perderá. O sea, no es lo más importante vivir para nosotros, ¿ok? Pero sí es importante, si andamos enfermos, pues nos vamos a enfermar, si andamos comiendo mal, nos vamos a enfermar, y si andamos enfermos, pues no vamos a poder hacer nuestro trabajo. Entonces hay que estar alimentándonos bien, y cuando no se pueda, bueno, Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Aquí está, eso vamos a mirar. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La tierra en este mundo es Cristo en nuestro corazón. Este es el fruto del Espíritu. Pero esto es solamente en parte. La verdadera tierra es el cuerpo que nos va a dar el Señor una vez que ya no haya pecado. O sea, hay una resurrección de todos los muertos, ¿ok? Entonces el Señor nos da un cuerpo que nadie ha visto, ¿ok? En el cual vamos a vivir. En ese cuerpo ya no va a haber pecado, ¿ok? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto. Los 40 años es simbólico del periodo de tiempo que nosotros andamos en el desierto. Para una persona puede ser 20 años, 5 años, 1 año, 80 años, depende, ¿verdad? Pero es cuando andamos en el desierto. O sea, yo anduve en el desierto, se puede decir 45 años. Ok, una vez que tuve la paz de Dios en mi corazón, una vez que comí del fruto, la leche y la miel, que es Cristo, y pude obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entré a la tierra prometida, ¿ok? Que es Cristo en mi corazón. El Espíritu Santo son los ángeles de Dios. Ellos nos van guiando. ¿A dónde nos guían? Cristo mismo los dice. Yo siempre les digo, estudien Juan 14, 15 y 16. Entonces, los ángeles nos conducen a Cristo, a nuestro Padre Dios y a Cristo. Entonces, cuando viene el Padre y viene el Hijo y se hace presente en nuestras vidas, ese es el fruto del Espíritu. Por ejemplo, yo siempre hablo cuando se muere un hijo, porque es de lo más doloroso que hay para un ser humano, la muerte de un hijo. Es más normal que se mueran los padres primero, ¿verdad? No es lo más normal que se mueran los hijos primero. Entonces el dolor a los padres de esos hijos es muy grande. Eso es algo de lo más doloroso, pues yo siempre me voy al extremo de lo más doloroso. Entonces, si tú ya entraste a la tierra prometida, ¿ok? El Señor, o eso puede ser un evento para que entres en la tierra prometida, porque es precisamente en las tribulaciones. Entonces, una persona que pasa por un evento de esos, a Dios le puede dar paz durante el proceso o sea, la persona lo va a aceptar.
y va a tener paz en su corazón. O sea, no va a sufrir. El no sufrir en este mundo es posible, pero solo ese es el fruto del Espíritu. Esto se desconoce en la iglesia, hermanos. Fíjense bien, nosotros tenemos tribulaciones. Por ejemplo, no tienes para comer para darle a tus hijos. Esa es una tribulación. Pon la mirada en el Padre, en Cristo Jesús, como tu único Señor y Salvador. Salvador, ahorita salvándote porque no tienes dinero para comprar comida para darle a tus hijos. Cristo es nuestro Salvador, a eso vino Cristo, a salvarnos de las tribulaciones, a salvarnos. Entonces viene Cristo, viene el Señor. En este caso, como es la familia, cuando es individual, bueno, a lo mejor si tienes 50 libras de más, pues bueno, es tiempo de perderlas, ¿verdad? Y te alimentas de la palabra de Dios y estás en ayuno, en oración, en todo momento poniendo siempre la mirada en el Señor por un periodo de tiempo. Entonces llega un tiempo, pero a la vez no tienes hambre, no te da hambre, no tienes necesidad de comer. Cristo es suficiente. En realidad no estás padeciendo porque Cristo está contigo. No estás sufriendo. La gente que alrededor de ti te podrá ver y dice, oye, este ya parece una calavera, está bien flaco. Pero en realidad no estás sufriendo porque Cristo está en ti, cuidando de ti. ¿Ok? Fíjate bien, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si el Señor nos va a probar nuestro corazón, la parábola del sembrador. Viene una persona, dice, sí, yo sigo al Señor, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y no da fruto. ¿Por qué? Por ejemplo, viene una persona y lo roba, le roba su dinero. Órale, oye hermano, préstame dinero. Claro, hermano, y se los presta con mucho amor y no le paga. Entonces dice, hermano, págueme. Dice, no, no tengo, no te voy a pagar. Y dale como quieras. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Perdonarlo, perdonarle la deuda, así como dijo Cristo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso incluye que nos roben. Entonces, si una persona no te quiere pagar, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Entonces, si no lo perdonas, tropezaste, no estás ahí todavía. No quisiste, o sea, prefieres el dinero antes que a Cristo. Entonces no puedes dar, no, esa persona no puede dar fruto. Entonces, pero si en realidad, ¿sabes qué? No te preocupes, hermano, Dios te bendiga, sigue adelante, yo te los perdono, te los regalo, no te preocupes. Entonces eso refleja el amor de Dios en la persona. Entonces a lo mejor esta persona ocupaba esos $2,000 porque tenía que pagar algo. Dice, Señor, pues bueno, ¿verdad? Tú nos dijiste que debemos de perdonar. Aquí tengo una situación, pues bueno, yo pongo mi refugio en ti, ¿verdad? Y pues ya, entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor no lo va a dejar así nada más. El Señor te lo va a multiplicar, pero no materialmente. Sí, el Señor va a cuidar de esos $2,000 o lo que sea. Si tú se los que tenías que pagar a alguien, a lo mejor no te da 2,000, a lo mejor te da 20,000. ¿Ok? Pero lo importante no es el dinero. Lo importante es que sabes que Dios cuida de ti. No son los $20,000 que te mando multiplicados. No. Porque lo importante no es el dinero. Lo importante es la acción que tú pusiste en el Señor, en tu corazón. Entonces, cuando miras que tu situación se
al último terminó hasta mejor económicamente. Y no vas a decir, ¡ay, el Señor me dio dinero! No, lo importante es de que cuida de ti. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? He ahí la importancia de conocer el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. ¿Quién es de maná? Es Cristo. Por ejemplo, salen de Egipto, pasan por el Mar Rojo, llegan al desierto, llegan al monte Sinaí, les da los 10 mandamientos. Entonces el Señor dijo, no los voy a llevar directamente porque cuando lleguen ahí se van a desanimar. ¿Por qué? Porque cuando decidimos seguir a Cristo, Satanás viene con toda su fuerza contra nosotros. ¿Ok? Él viene con toda su fuerza contra nosotros. Entonces, si no tenemos la confianza en nuestro Señor, vamos a mirar a los gigantes y vamos a terminar ahí como los perritos, ahí con la cola entre... No, es necesario entender que Cristo es nuestro tesoro y Él es nuestro... Imagínate, si Dios está contigo, ¿quién va a poder contra ti? Entonces el Señor los trajo 40 años para que no se desanimaran, pero llegó un punto en donde, ok, órale, ya es hora. Los cuidó 40 años, ok. En esos 40 años, la gente murmuraba, no, hombre, allá en Egipto teníamos pepinos, o sea, tenían cosas que se les antojaban. Entonces, tenían a Dios de su parte que los cubría. Fíjense, andaban en el desierto y había una nube que los protegía para que la luz del sol no les llegara. Andaban en la noche y andaba una columna de fuego alumbrándoles el camino, que eso es alegórico. Nosotros tenemos una nube que nos cubre en contra de las acechazas de Satanás. Y tenemos el fuego en la noche. O sea, en la noche es cuando hay maldad, en una guerra, en una pandemia como la del coronavirus. Tenemos una columna de fuego que nos va llevando precisamente lo que les estoy compartiendo. O sea, Dios está con nosotros. Y entonces a estas personas Dios les da el maná, que era una comida, vayan y búsquenlo ustedes en el internet, en donde ellos se enfadaron. Ay, maná otra vez, maná otra vez. Hagan de cuenta que vamos a comer coliflor. Coliflor para almorzar, coliflor para comer, coliflor para cenar, y por varios meses y por varios años. Entonces dijeron, no, hombre, ya estamos hartos del maná. Y lo escuchó Dios y se enojó. ¿Por qué? Porque querían carnita. Querían carnita. Y Dios les dijo, órale, atásquense con las carnitas. Y resulta que ellos amontonaron la carne, empezaron a comer, y cuando empezaron a comer, comenzó la peste, empezaron a morir. Empezó, por decir, la pandemia. Entonces Moisés tuvo que obrar junto con Aarón para que el Señor no los destruyera. Señor, los vas a destruir. O sea, tantas cosas que escucharon aquí todo alrededor, que nos sacaste con mano poderosa de Egipto para destruirnos en el desierto, Señor. Les dijo, ok, sigan adelante, pero no van a entrar en la tierra prometida. Van a ser sus hijos, los que nacieron en el desierto, o sea, los menos de 20 años, si anduvieron 40 años en el desierto. Nosotros vamos a decir, yo tengo 55 años y yo anduve 40, por decir 45 en el desierto. Ya es mi hijo el que entra en la tierra prometida. ¿Cuál es mi hijo? La nueva criatura. Cuando naces de nuevo, los que nacemos en el desierto.
O sea, eres tú mismo, como un niño. Está en Juan 3. Le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Señor, ¿cómo un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de una mujer? Dice, tú eres maestro y no sabes esto. Es necesario nacer del agua y del espíritu. El agua, que es el Evangelio, que es Cristo Jesús, que Él es la fuente del agua viva, y el Espíritu Santo. Entonces nosotros, dice, el que no sea como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces somos los niños menores de 20 años en el Antiguo Testamento, alegórico para ser como niños. O sea, no aferrándose a las tradiciones. No, esta es la religión de mis padres. Yo me voy a morir o sea, nos aferramos a lo que nos enseñan en lugar de querer escuchar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no nuestras palabras, el Evangelio. Entonces una persona que no es como niño muere en el desierto. ¿Qué es morir en el desierto? Nunca pudo probar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. No comieron. Entonces hay castigo. ¿Ok? Ese es el castigo. O sea, no tuvieron paz en las tribulaciones. No hay quien... Señor, no, allá que tus ídolos te conforten. Señor, no, allá que tu esposo o tu esposa o tu amante cuide de ti. Es así, esto es así, hermanos. Es así. Eso es amor. Porque si no fuera así, entonces Dios no sería amor. ¿Por qué? Una persona que roba está causando, se puede decir, problemas en el corazón de una persona, a menos de que sea un nacido de nuevo o una persona que tiene temor de Dios. Una persona adúltera causa problemas, le causa problemas. Casi siempre el adúltero es el varón, por lo general. Pero no en esta generación. En esta generación las mujeres son tan adúlteras como los hombres, o si no hasta más. Ahorita ya mujeres adúlteras hay por donde quiera. Entonces, ahora, cuando andamos en el mundo y llegamos a los pies de Cristo, si nosotros fuimos adúlteros cuando andábamos en el desierto, pero una vez que conocemos a Cristo y conocemos el amor de Dios, le decimos, Señor, perdóname. Entonces, esa persona se arrepiente, el Señor perdona todos los pecados de los adúlteros, de todos sin excepción. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Bueno, muchas veces una persona se divorcia, dejó a sus hijos, se casa con otra persona, tiene otros hijos. ¿Qué tiene que hacer? Lo que te diga el Señor. Que muchas veces la otra persona ya también tiene hijos con otra persona. La palabra, yo un día le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo dice, así como te encontró el Señor, sigue así. Y ya deja que el Espíritu te siga. La palabra de Dios dice, si tú andabas solo, andabas sola, cuando encontrares al Señor, sigue solo, sigue sola. ¿Ok? Ahora, o sea, estoy hablando de un divorciado, de una divorciada. Ahora, el Señor, pídele al Señor guía, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y deja que Él te guíe, porque es el Espíritu el que nos guía y siempre va a estar respaldado por la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, el matrimonio es sagrado porque habla del matrimonio entre Jesús y la iglesia y los hijos en la iglesia. Por eso el Señor no va a tomar a la ligera que un cristiano se divorcie.
Okay. Estoy hablando ya de una persona cristiana que cree en el Evangelio. ¿Puede regresar al mundo? Sí, puede regresar al mundo, pero precisamente porque prefiere el mundo, son estas personas que precisamente dicen, yo estoy harto de maná, quiero comida, quiero carnita, o sea, quiere el mundo, eso es en realidad lo que quiere. So, fíjense bien, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está. Esto fue lo que le contestó Jesús a Satanás, lo que está escrito en Deuteronomio 28. Entonces, fíjense bien. Si tú tienes problemas de circulación en tus piernas, que por ahí comienza la trombosis pulmonar, se hacen coágulos, ¿ok? Acá abajo, atrás de la rodilla, están los dolores. Yo les decía que coman algo amargo, pero el Señor me agregó algo, fue más específico. No dejen de comer las cosas amargas, las cosas, frutas, verduras amargas, especies amargas. No vayan a comer tanto, porque eso no se come tan seguido. Busquen ahí, que el Señor ahí los conduzca para saber cuánto es. Porque dependiendo, yo no me puedo hacer estudios aquí de nutrición, no es mi trabajo. Okay, mi trabajo es hablarles de la nutrición de la palabra de Dios, que eso habla de. Entonces, si es tu caso, entonces, bueno, ayuna. Casi siempre las personas que tienen problemas de, de mala circulación, de hecho yo, por genética, hay mala circulación en mi cuerpo. Entonces, mi padre tenía esos problemas a uno decía, tiene varis. A mi papá se le ponían casi negras a veces las piernas, por un periodo de tiempo. Yo de hecho no me acuerdo que haya muerto con ellas, o muy probablemente el Señor lo sanó. Yo estaba meditando sobre eso y yo recuerdo que él por un tiempo sus piernas se le hacían negras, pero después no. Eso yo digo, yo creo que el Señor lo sanó y ni cuenta me di yo cuando lo sanó. Entonces, ah, ayunen, ayunen ahorita es un buen tiempo de ayunar todavía en los países en donde apenas está llegando eso del coronavirus. No teman, no le teman al coronavirus. Y déjenme decirles, el coronavirus es como una gripe, en realidad. No es grave. El coronavirus no es grave, eso en realidad. Uh, el problema sí existe en lo que es el problema con las arterias, ¿ok? Entonces, la trombosis pulmonar es real. Y de hecho, por problemas de coágulos en la sangre, nada más en la trombosis aquí en Estados Unidos, cada año hay 900, casi 1 millón de casos anuales. Y cada año se mueren en promedio 100,000. Nada más de problemas de trombosis pulmonar. Problemas, más bien problemas circulatorios, respiratorios, perdón. Entonces, esto es sin contar los del corazón. Sabemos que la causa número 1 es problemas del corazón. La número 2 es de cáncer. Y la número 3 es de problemas respiratorios. Esas tres enfermedades más grandes, todas sin excepción, se curan comiendo adecuadamente. Eso está comprobado ya científicamente. Eso habla de que debemos de alimentarnos correctamente y hacernos nuestros cambios de aceite de vez en cuando. Okay. Eso es bien conocido en la medicina general, se conoce como déjame ver si me acuerdo, medicina alópata.
pero está una medicina alternativa que se llama homeopatía. Tengo un amigo, todavía es mi amigo, pero tengo muchos años que no lo miro, que era médico, es médico homeopático. Él de profesión él estudió, él era anestesiólogo y él se traumó, él me platicó que él se traumó allá en México cuando miró que precisamente por la negligencia de los médicos, un día se murió un paciente. Me platicaba que los médicos a veces andan borrachos, ebrios, haciendo operaciones. Entonces dice que él se traumó y dijo, no, dice, yo mejor me voy a... Y él estudió, se puso a estudiar mejor homeopatía para prevenir. Él me decía, Luis, es necesario hacernos una limpieza del cuerpo de vez en cuando. Eso es bien conocido. Si tú vas con un homeopático, nada más que a veces se meten en cosas como la iridiología y cosas de esas. Uh, ellos te pueden ayudar a que te hagas una limpieza, pero la limpieza más barata, porque cuesta, a veces te venden una, vamos a decir, una limpieza de productos de hasta de $1,000 o más. No, la mejor forma es no comas, con pura agua, ¿verdad? La mayoría de personas, no todas. Déjame decirte en relación a la diabetes, porque lo comencé y muy probablemente haya algún diabético en la familia. Yo ya lo publiqué aquí, aunque la gente no escucha y no es fácil tampoco, ¿verdad? De hecho, yo en mi familia tengo familiares diabéticos, les he dicho, pero tampoco quiero insistir. Eso es real, hermano, se revierte, la diabetes es revertida, comprobada científicamente. Cuando se dice científicamente, una persona, si lo hace en un lugar, lo puede hacer en otro. Funciona. Eso ya está comprobado. ¿Qué tienes que hacer? Este médico dice comiendo por un periodo de tiempo, él dice 600 por un periodo de 3 meses, comer no más de 600 calorías para eventualmente perder esa grasa. Obviamente una persona que tiene 150, 200 libras de más, pues va a ser más extenso, ¿verdad? Es obvio que se necesita hacer con la ayuda de un médico para que le esté chequeando, pero déjenme decirles, de hecho yo he hecho una limpieza con pura agua por un periodo de 28 días. Hermanos, en realidad yo les puedo decir, a mí ya me hacía daño el pan, me hacía daño el huevo, me hacía daño la harina, me hacía daño muchas cosas. El jugo de naranja no lo podía tocar. Entonces cuando yo lo hice por ayuno, ¿ok? Pero una vez que el Señor me dio el entendimiento al verdadero ayuno, yo digo, bueno, ya no lo tengo que hacer, porque el verdadero ayuno es espiritual. Cuando leí la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses y la iglesia de la Odisea. En la carta a la iglesia de la Odisea, ahí está, lo explica Pablo. Entonces, ya cuando el Señor me dio el entendimiento, yo digo, bueno, ya dejé yo de ayunar, pero yo sé que es bueno para el cuerpo, entonces ya de vez en cuando lo empiezo y lo termino, porque yo digo, no, me entra la vanidad, y la mayoría de las veces, porque pues ya no tengo se puede decir, esa motivación para hacerlo espiritualmente, pero yo digo, bueno, en realidad sí se necesita hacer. Entonces, el estar comiendo mucho también es pecado, porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿okay? Sino de toda palabra. Entonces, háganse una limpieza, pero recuerden, no lo hagan para ganarse el favor de Dios, ¿okay? No, es para estar sanos, ¿okay? Entonces, yo termino con esto. Cristo lo dice, y apúntenlo por ahí, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, haz un ayuno, ok, si estás en sobrepeso, yo de hecho también lo estoy comenzando para dar el ejemplo,
Pero esto es en lo físico. Nunca quieran gloriarse porque ayunan. De hecho, Cristo dijo, cuando ayunen no le digan a nadie. Háganlo en lo secreto, ¿ok? El ayuno es estarse alimentando de Dios y estar en oración con el Padre. No le digas a nadie, ¿ok? Para que tu recompensa no se te sea quitada. El ayuno físico, hazlo para que tu cuerpo esté más sano, pero no tomes en cuenta que eso es para ganarte el favor de Dios. No, lo vas a hacer para que te sientas mejor físicamente, ¿ok? Ya en relación a sentirse mejor espiritualmente, la paz que Dios nos da y el gozo que Dios nos da, se lo puede dar a una persona de 800 kilos, si tú quieres, o más bien libras, aún estando en la obesidad. Pero eso en sí, si se fijan, eso en sí ya lleva alguna forma, ese peso que se lleva extra nos causa problemas. Entonces, ¿para qué llevar ese peso? ¿Okay? Vamos a perderlo y vamos, yo sé que no es fácil, pero se puede hacer. ¿Okay? Entonces, cuiden de su cuerpo físico, pero también cuiden. En el ejercicio, dice Pablo, le dice a Timoteo, el ejercicio ayuda para poco. ¿Okay? Sí, el ejercicio es bueno, pero no descuides lo que el Señor te puso a hacer para enfocarte en lo físico, o sea, en tu cuerpo físico. Haz ejercicio, sí, pero no descuides la palabra de Dios, no descuides tu ministerio, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes.